A todas, todos. En principio les quería pedir disculpas por ayer. La verdad que tuve un problema con el micrófono de la computadora, como todos sabrán, y no lo pude resolver rápidamente, se me había desconfigurado, desinstalado. Así que les pido disculpas. Bueno, antes de comenzar con la clase les comento un par de cuestiones. En primer lugar, bueno, la clase esta va a ser grabada, así que aquellos que no puedan conectarse hoy, sobre todo atendiendo a que no era el horario previsto, este, van a poder acceder a la clase igual y van a poder verla. Y bueno, y después la segunda cuestión es, bueno, la idea es hacer algo similar a lo que planteé el viernes pasado, digamos, y es presentar algunas cuestiones, algunos problemas o algunos ejes de discusión que no abordé en los videos. Digamos. Vieron los videos que estaban dedicados a algunos autores, a Descartes, a Hume, a Hegel. Bueno, la idea sería entonces, en este encuentro, poder abordar algunos textos y algunos autores que también están en la bibliografía, así ustedes pueden tener como un panorama un poco más general y también un poco más contemporáneo de algunas discusiones, ¿no? Y del problema que nos interesa en el seminario, que es el problema del sujeto y de la subjetividad. Por otro lado, si quieren, creo que Juan Pablo lo silenció, pero en todo caso, si quieren hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, activen el micrófono y después lo vuelven a silenciar, así no hay interferencias de sonido. ¿Mm? Y después, de todas formas, también quedamos en contacto a través del foro, esto lo digo antes de olvidarme, por si después ustedes van a leer los textos o se quedan con alguna duda o quieren hacer alguna consulta, lo pueden hacer a través del foro del espacio virtual. Yo cada tanto entro y me fijo si hay alguna consulta y les voy respondiendo. Bueno, la idea entonces es trabajar con algunos autores ya un poco más contemporáneos, y básicamente yo enmarcaría la clase de hoy en esta cuestión central, eh, o en esta pregunta al menos, digamos, que sería, bueno, ¿cómo pensar lo humano? ¿Qué pasa con el sujeto humano una vez que la historia ha terminado? ¿No? Ese sería un poco como el eje de este encuentro. Para eso quisiera reconstruir un poco esta idea de fin de la historia, que es una idea que va a proponer un filósofo ruso que se llama Alexander Koyev, que después va a vivir en Francia casi toda su vida, y va a dictar en los años 30 en Francia un seminario durante varios años, un seminario muy famoso, en el cual va a comentar un texto de Hegel que se llama Fenomenología del Espíritu. Si ustedes han visto el videíto que yo subí de Hegel, hago referencia a ese texto, y ahora voy a retomar de todas formas algunas cuestiones de ahí. Pero bueno, este autor, este filósofo Koyer, va a comentar ese texto de Hegel en este famoso seminario, y ese seminario, digamos, va a tener una gran importancia en lo que es el pensamiento francés, o gran parte del pensamiento francés, y también en la recepción francesa de la filosofía hegeliana. Koyev es uno de los autores que introduce, de algún modo, a Hegel en Francia, junto con Jean Hippolyte, que era otro autor, otro pensador francés. Pero digamos, este seminario particularmente de Koyev es muy importante porque ahí fueron, bueno, un montón de autores y de filósofos, de Merleau-Ponty, bueno, el mismo Lacan, Sartre,
Georges Bataille, que es otro autor que vamos a ver, Raymond Queneau, que es un escritor. Entonces es un acontecimiento, digamos, en el mundo filosófico y cultural francés que es importante. Entonces la idea, digamos, que yo tenía pensado para la clase de hoy es, bueno, ver un poco cuál es la lectura que va a proponer Koyev de la filosofía hegeliana y de lo que él va a llamar el fin de la historia, y retomar una discusión que tiene Koyev con otro filósofo francés, que es Georges Bataille, que era uno de los que iban y participaban en este famoso seminario, y que la discusión gira en torno a precisamente lo que les decía. Bueno, si la historia ha terminado, como va a decir Koyev, y ahora voy a explicar en qué sentido, qué significa que la historia haya terminado, bueno, entonces, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con lo humano una vez que la historia ha terminado? Y ahí Koyev va a responder algo, va a decir algo al respecto, con lo cual Bataille no va a estar de acuerdo. Entonces, Bataille va a proponer otra forma de pensar lo humano en el fin de la historia. Entonces yo quisiera hacer como una reconstrucción rápida de esa discusión para después dar un paso más y ver cómo algunos filósofos ya de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo franceses, pero también italianos, han retomado de alguna manera esa discusión. Y han retomado sobre todo la figura de Bataille, este autor que es realmente importante también en el pensamiento francés. Es uno de los primeros autores que introduce a Nietzsche también, junto con otro francés que era Pierre Klossowski. Introducen a Nietzsche, o al menos dan una lectura de Nietzsche que no era la lectura tradicional alemana. Bueno, pero entonces me interesa ver cómo ciertos pensadores franceses de la segunda mitad del siglo XX, y básicamente mencionaría a Maurice Blanchot, a Michel Foucault y a Jacques Derrida, cómo estos tres autores han retomado a Bataille, ¿no? Y cómo lo leen, e incluso cómo lo leen en relación a la discusión con Koyev y digamos, a la posición que ocupaba Bataille en relación al hegelianismo, a la filosofía de Hegel. Y por otro lado, hay otros dos autores italianos, que son Roberto Espósito y Giorgio Agamben, que también han recuperado la filosofía de Bataille, o esa discusión entre Bataille y Koyev, de diversas maneras, digamos. Bueno, ese es un poco el recorrido que me gustaría plantear hoy. Probablemente vamos a necesitar volver a conectarnos porque tenemos 40 minutos, pero de todas maneras cuando se cumplan esos 40 minutos nos volvemos a conectar y seguimos un poco más. Bueno, para que se entienda, digamos, la idea de fin de la historia de Koyev. Retomo un poco brevemente a Hegel, porque justamente esa idea le surge a Koyev a partir de una lectura de la filosofía de Hegel. Así que digo algunas cuestiones muy rápidas de Hegel, que yo las planteé en parte en el video que está subido. Para Hegel, como les dije en el video, la historia humana propiamente dicha, y el ser humano en cuanto tal, es fundamentalmente negatividad, ¿no? Es negación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ser humano, tanto porque es un ser consciente, es consciente, es conciencia a diferencia del resto de los animales para Hegel, cuanto porque es un ser que trabaja, y el trabajo es una forma de transformar el mundo natural, es una forma de negar el mundo natural. En el video yo decía que a diferencia de los animales que viven en una relación de armonía con el mundo natural, con la naturaleza, en el caso del ser humano, para Hegel, supone una cierta toma de distancia respecto al mundo natural.
la aparición del ser humano, que es la aparición de la conciencia, supone que esa conciencia se va a separar del mundo, ¿no?, al cual se le enfrenta. Digamos, la conciencia siempre va a suponer relacionarse con un objeto, con un mundo que es un otro, un mundo que la conciencia no es. Entonces ahí aparece esta negatividad, ¿no? Y eso es fundamental del ser humano. Lo mismo en el caso del trabajo. A través del trabajo, el ser humano niega el mundo natural, es decir, lo transforma. Se rompe esa armonía entre el ser humano y el mundo y la naturaleza. Y justamente esa negatividad, esa negación de la naturaleza, del mundo natural, es lo propio del ser humano para Hegel. Por eso para Hegel el hombre es negatividad y la historia es negatividad. Es decir, la historia es todo el recorrido que realiza la conciencia, es decir, el ser humano, a lo largo del tiempo, ¿no? Y es el recorrido de esa negación de la naturaleza. Esto tiene una finalidad, decía Hegel, que era lo que él llama el saber absoluto. La conciencia va buscando, para Hegel, conocer la esencia de la realidad. Bueno, va buscando, y la historia es la búsqueda de ese conocimiento absoluto, y finalmente lo conquista en lo que Hegel llama el saber absoluto, que sería algo así como la finalidad de la historia. Algo similar va a pasar con Marx, que nosotros no lo vemos, pero Marx, digamos, va a tener la misma concepción. Para Marx, el hombre a través del trabajo transforma el mundo natural, niega la naturaleza, ¿no? Y la historia humana es la historia de esa negación, es la historia del trabajo, ¿no? Y que, por supuesto que Marx es un materialista y no es un idealista, como Hegel, ¿no? Hegel va a poner el acento en la conciencia, Marx va a poner el acento en el trabajo. Pero ambos piensan al ser humano como negación, como negatividad. Porque justamente lo propio, lo específico del ser humano es negar la naturaleza. La historia es la historia de esa negatividad, hasta llegar a un momento en donde esa negatividad se termina, porque se llega, digamos, al objetivo que estaba buscando la conciencia humana, en el caso de Hegel. En Hegel va a ser el saber absoluto, en el caso de Marx va a ser la sociedad comunista, que va a implicar, por supuesto, el fin de las clases y por lo tanto, en el caso de Marx, el fin del conflicto, el fin de la negatividad. Marx va a pensar esa negatividad como un conflicto de clases, ¿no? Una clase que niega a la otra clase, una clase dominante que niega a una clase dominada y viceversa. Bueno, la sociedad comunista, que es el fin de la historia, si se quiere, o digamos, es el fin de la negatividad, supone el fin de las clases sociales y por lo tanto el fin de ese conflicto de clases. En el caso de Hegel, el momento en donde se termina esa negatividad es el saber absoluto. Y el saber absoluto, como yo les decía en el video, es justamente su propia filosofía, porque es Hegel quien va a explicar finalmente la esencia de la realidad y al mismo tiempo todo el recorrido que ha hecho la conciencia o que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia hasta llegar a ese momento, a ese saber absoluto. La filosofía hegeliana es el saber absoluto en ese sentido. Bien, ¿qué va a decir Koyev entonces en los años 30 y en este famoso seminario? Bueno, les digo una cosa antes, digamos, las clases de Koyev están publicadas en un texto que figura en la bibliografía y que se llama Introducción a la lectura de Hegel, que en realidad es una serie de notas tomadas por los estudiantes, por la gente que concurrió a ese seminario, y que después fueron recopiladas por un escritor francés que se llama Raymond Queneau, que se encargó de compilar todos esos apuntes y publicar ese libro.
Eh, en ese libro solamente hay 2 breves notas al pie que son que fueron escritas por el mismo Collier y que se encuentran en la conferencia número 12, que es la que figura como lectura obligatoria a ustedes. Digamos, yo le consigné esa conferencia en particular porque ahí están las 2 notitas que son las únicas que están escritas por Collier, y que son justamente donde ahí va a proponer de una manera muy clara esta idea del fin de la historia. Raymond Queneau es, bueno, como le decía este escritor, es un escritor que tiene un libro que se llama Le Dimanche de la Vie, El Domingo de la Vida, y que es un poco como una literatura que hace referencia a este momento posthistórico. Y hoy que estamos todos en cuarentena, por otro lado, estamos todos medio como en el Domingo de la Vida, así que es un título que nos resuena. Ahora bien, bueno, ¿qué va a decir Collier, digamos, de Hegel? Bueno, Collier básicamente lo que va a hacer es sacar ciertas consecuencias, ciertas conclusiones de lo que había dicho Hegel, pero que no lo había explicitado. Hegel no habla del fin de la historia en términos estrictos. Pero Collier va a decir, bueno, si lo propio de la historia es la negatividad, si lo propio de la historia es la negación del mundo natural, ya sea a través de la conciencia o ya sea a través de la acción que niega, a través del trabajo o la acción revolucionaria, la acción conflictiva, digamos. Si lo propio de la historia es eso, eh, es decir, si lo propio de la historia es negatividad, y si lo propio del ser humano entonces es negatividad, es la negatividad, es negar el mundo natural, bueno, entonces una vez que se llega al saber absoluto, una vez que se termina esa negatividad, bueno, la conclusión inevitable es que se termina la historia. Lo cual significa que si se termina la historia, se termina también el fin de la historia, digamos, es también el fin del hombre, entendido precisamente en términos de negatividad, que era como lo pensaba Hegel, ¿no? De ahí que Collier va a decir que vivimos en el fin de la historia, que la historia ha terminado, es decir, que todo ese recorrido que realizó el ser humano, la conciencia o el espíritu, a lo largo del tiempo, ese recorrido de negación, de negatividad, de conflicto, o como dice Hegel, todas esas experiencias que ha ido realizando la conciencia a lo largo del tiempo, y que es la historia, bueno, finalmente se ha concluido. Finalmente ha logrado llegar la conciencia a conocer la esencia de la realidad. Era el objetivo, el motor, lo que movía a la conciencia o al ser humano a seguir progresando históricamente. Es decir, ese deseo, ¿no? Ese deseo que Koyev lo va a llamar deseo de reconocimiento, es ese deseo de reconocimiento y también en Hegel el deseo de conocer la realidad, es eso lo que finalmente se cumple. Una vez que se llega a conocer eso, ya no hay más deseo entonces que movilice a la conciencia, al hombre, a ir más allá, porque ya ha logrado cumplir aquello que la movilizaba. Bueno, entonces la consecuencia directa de eso es que al no haber más deseo, al no tener que buscar ninguna finalidad más allá, entonces la historia se termina. Y por lo tanto, el hombre se termina, porque el hombre, para Hegel y para Collier, no es más que esa negatividad, ese deseo de reconocimiento. Una vez que se conquista ese reconocimiento, una vez que se conquista ese objetivo que estaba buscando a lo largo del tiempo, la historia termina. Y la consecuencia directa es que termina también el hombre entendido en esos términos, como negatividad. Entonces, la cuestión que va a surgir ahí es, bueno, entonces, ¿qué pasa con lo humano? ¿Qué pasa con el sujeto humano una vez que no hay más historia?
una vez que no hay más negatividad. ¿Cómo pensar? Porque evidentemente sí, seguimos existiendo, digamos, no es que desaparece el planeta ni desaparecemos nosotros, pero efectivamente esta cierta idea que definía a lo humano como negación, como oposición a la naturaleza, deja de funcionar. Entonces, bueno, evidentemente una cierta concepción de lo humano desaparece. Entonces, bueno, ¿qué pasa y cómo pensar la figura de lo humano, diríamos, una vez que no hay más historia y una vez que no hay más negatividad? Es ahí donde va a surgir esta famosa discusión entre Koyer, que va a proponer una manera de pensar lo humano en el fin de la historia, y Bataille, por otro lado, que va a proponer otra manera de pensar lo humano en el fin de la historia. ¿Qué es lo que va a decir Koyer? Y yo ahí les quisiera leer la primera de las notas al pie que introduce Koyer ahí en la conferencia 12, porque justamente sintetiza de algún modo la concepción que él tiene del hombre y del fin de la historia. Se las leo. Ustedes después lo tienen en el texto que está ahí en la bibliografía, así que después pueden ir y leer. Pero dice Koyer: la desaparición del hombre en el fin de la historia no es entonces una catástrofe cósmica. El mundo natural sigue siendo lo que ha sido desde siempre. Es decir, no es que desaparece el mundo, sino que sigue existiendo el mundo natural, la naturaleza sigue existiendo como siempre ha existido el mundo. Y no es tampoco una catástrofe biológica. El hombre permanece en vida en tanto que animal está de acuerdo con la naturaleza o con el ser dado. Es decir, sigue existiendo el ser humano en tanto viviente, en tanto animal, siempre ha sido un animal, pero ahora está de acuerdo, es decir, se vuelve a reconciliar con el ser natural, con la naturaleza. Digamos, la idea de Koyer es esta: así como en determinado momento el hombre surge de la naturaleza, cuando un animal se vuelve consciente, o como dice Koyer, cuando un determinado animal dice por primera vez yo, es decir, se vuelve consciente de sí, y ahí aparece el ser humano, aparece en la naturaleza. Bueno, y ahí comienza la historia justamente humana. Bueno, una vez que se termina esa historia, hay un retorno a la animalidad. El ser humano vuelve a conciliarse con la naturaleza de la cual había surgido, de la cual se había separado a través de la acción negadora y a través de la conciencia. Bueno, vuelve a conciliarse con ese ser natural. Por eso dice, esto no implica una catástrofe, el fin del hombre no implica una catástrofe biológica, sino que sigue existiendo este animal humano, pero ahora vuelve a reconciliarse con el ser natural. Está de acuerdo con el ser natural. Esto significa que no hay negatividad. Y sigue. Lo que desaparece es el hombre propiamente dicho, es decir, la acción negadora de lo dado y el error, o en general el sujeto opuesto al objeto. Claro, lo que desaparece básicamente es la negatividad. Desaparece la acción a través de la cual el ser humano negaba la naturaleza, la acción histórica, lo propio de la historia. Es decir, lo que convertía al ser humano en un sujeto que se oponía a un objeto que era la naturaleza. Desaparece eso, por eso hay como por eso el saber absoluto significa que el sujeto y el objeto coinciden. De hecho, continúa Koyer, el fin del tiempo humano o de la historia, es decir, el aniquilamiento definitivo del hombre propiamente dicho, o del individuo libre e histórico, significa simplemente el cese de la acción en el sentido fuerte del término. Lo que quiere decir
prácticamente la desaparición de las guerras y de las revoluciones sangrientas. Bueno, justamente la acción, lo propio de la historia para Hegel, la historia, y lo mismo para Marx, es conflicto, ¿no? Es conflicto, en el caso de Marx, conflictos materiales sobre todo, en el caso de Hegel, conflictos conceptuales, especulativos. Pero digamos, para los dos es negatividad y conflicto. Entonces, lo que significa el fin del hombre no es otra cosa que el fin de esa acción negadora, ¿no? De esa negatividad. ¿Cómo va a pensar Koyev entonces al hombre en el fin de la historia? Bueno, justamente como un animal, un viviente que se ha reconciliado con la naturaleza. Esto lo va a expresar Koyev diciendo que el ser humano, el hombre posthistórico, el hombre que vive después de la historia, es un animal de la especie Homo sapiens, pero recalcando el aspecto de que es un animal en el sentido de que nuevamente ha logrado esa armonía con el mundo natural. Ya no hay más oposición de sujeto-objeto. Por lo tanto, Koyev lo va a llamar, va a decir que en el fin de la historia hay un retorno a la animalidad. Por esto de lo que yo les decía, así como el inicio de la historia supone una distancia del ser humano respecto a la animalidad, a través de la conciencia, a través del trabajo, el fin de la historia va a suponer una reconciliación con esa naturaleza y con la animalidad. Profesor, ¿puedo Sí, hacer una pregunta? sí. Yo tengo una duda porque en Hegel más bien no hay, a ver, otra vez, en Hegel yo creo que hay una reconciliación entre el objeto y el sujeto cuando Uh-huh. yo considero que el objeto es mi objeto, un objeto. Creo que yo iría por ahí, pero no sé qué le parece. No te pude escuchar bien, a ver. Que yo creo que en Hegel sí hay una reconciliación con el objeto, cuando el sujeto dice que no es un objeto, sino que es mi objeto. O sea, cuando el objeto me pertenece. Sí, en efecto, sí. Eh, la idea, digamos, que propone Hegel y que va a retomar Collier es que en realidad la conciencia y lo propio de la conciencia en su relación con el objeto a lo largo de la historia es que ese objeto se le aparece a la conciencia como un otro, no como su objeto, sino como un otro. Entonces, sí, efectivamente, va a haber una conciliación en el sentido que la conciencia dice, se puede apropiar finalmente de ese objeto. Pero no solo eso, sino que incluso es más radical, me parece a mí, la posición de Hegel. No significa simplemente que la conciencia pueda decir, bueno, este objeto que se me aparecía como un otro, ahora es mi objeto. Sino que conciencia y objeto son dos manifestaciones de lo mismo. Es decir, que ni siquiera hay una propiedad sobre el objeto, sino que hay una conciliación, digamos, son como dos caras de una misma realidad, que es lo absoluto, digamos, o la idea en los términos de Hegel, ¿no? Eh, Dicho de otro modo, lo que va a descubrir la conciencia en el saber absoluto es que conocer al objeto, decir mi objeto, es conocerse a sí mismo, porque en última instancia forman parte tienen la misma esencia y que la distinción entre objeto y conciencia o entre objeto y sujeto es una oposición aparente, no Juan verdadera. Germán, entonces dejaría de estar la posibilidad de decir yo. Eh, en los términos históricos, en los términos en los cuales decía yo a lo largo de la historia, sí, si por yo se entiende una conciencia separada del mundo natural.
Ahora, por eso Koyev va a decir, esto no significa que desaparecemos del mundo, no, seguimos existiendo en cuanto vivientes y seguimos diciendo yo, ¿no? Seguimos siendo conciencia, pero esa conciencia ya no se define por su oposición a la naturaleza. A esta nueva forma de negatividad y a esta nueva forma de conciencia, lo mismo, seguimos trabajando, dirá Marx, en la sociedad comunista, no es el fin del trabajo absoluto, pero sí es el fin del trabajo en tanto conflicto de clases, en tanto negación esencial de la naturaleza. ¿Entiende? Por eso Koyev va a decir, bueno, el fin del hombre no es ni una catástrofe cósmica ni una catástrofe biológica, es el fin de una cierta concepción de lo humano entendido como oposición al ser natural, es decir, entendido como negatividad. El punto entonces que va a quedar ahí pendiente es, bueno, efectivamente, eso es así, digamos, Koyev, la posición de Koyev es que el fin de la historia implica el fin de la negatividad, y que lo que queda es un animal, como dice Koyev, de la especie Homo sapiens, pero que cuya vida ya no está definida en términos de negatividad. Bataille, que es este otro autor, no va a estar de acuerdo con esto. Bataille, que se va a definir también y va a estar muy influenciado por Hegel y por la lectura que Koyev ha hecho de Hegel, va a decir, bueno, de acuerdo, la historia, supongamos que la historia ha terminado. Efectivamente podemos decir que estamos en el fin de la historia o en la posthistoria. Ahora, la pregunta de Bataille es esta. Bueno, el fin de la historia implica por necesidad el fin de toda negatividad, o más bien, el fin de la historia implica meramente el fin de la negatividad tal como Hegel ha entendido la negatividad, ¿no? Entonces, ahí es que Bataille va a dar como un paso y va justamente a decir, bueno, el fin de la historia significa efectivamente el fin de la negatividad, entendida en el sentido hegeliano, en el sentido dialéctico, como acción negadora de lo dado. Lo que va a decir Bataille es que esa forma de entender a la negatividad no agota todas las maneras de entender a la negatividad, y que incluso hay ciertas experiencias, que Bataille las va a llamar experiencias límites, que suponen otra forma de negatividad, y que esa otra forma de negatividad continúa aún cuando la historia finalice. ¿Cuáles son estas otras experiencias que le interesan a Bataille y donde aparece una forma de negatividad que no es la negatividad dialéctica, que no es la negatividad que es una negatividad, digamos, que no ha sido asimilada, ni puede ser asimilada por el sistema hegeliano, por la concepción hegeliana de la dialéctica y de la historia? ¿Cuáles son estas experiencias que le van a interesar a Bataille? Bueno, son experiencias, por ejemplo, la poesía, la risa, el éxtasis, el erotismo, el sacrificio. Son todas una serie de experiencias que, según Bataille, son irreductibles, que son experiencias que implican una negatividad, pero es una negatividad diversa a la negatividad hegeliana, a la negatividad dialéctica. Pero bueno, se está por cortar, veo que me pone el cartelito de queda menos de un minuto. En cuanto se corte, volvemos a conectarnos y seguimos con este planteo. Espero que se esté entendiendo. Nos conectamos a través del mismo link, ¿no? No sé si estará Juan Pablo ahí. Sí, estoy acá. Sí, ahora ya la corto y arrancamos de vuelta. Perfecto.